tira para abajo. Es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Un nuevo golpe de Estado interrumpió a un gobierno democrático. Esta fue una práctica que en nuestro país tuvo su origen en 1930, cuando se produjo el primer golpe de Estado. Al mismo le sucedieron otros en 1943, 55, 63, 66 y finalmente el que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. En los años previos y desde la década de 1960, la sociedad argentina había alcanzado un importante grado de organización y movilización política, social y cultural. Especialmente los jóvenes provenientes tanto de los sectores populares como de las clases medias fueron protagonistas de innovadoras prácticas culturales y políticas. En un contexto mundial y regional en el que amplios sectores impugnaban el dominio capitalista de los Estados Unidos, en nuestro país florecieron nuevos liderazgos y organizaciones que lucharon por un país soberano e igualitario, inspirados en la Revolución Cubana, en Vietnam y en los diversos procesos de liberación nacional de aquella época. El sindicalismo combativo, las agrupaciones de juventudes políticas, las organizaciones político-militares tomaron las calles y enfrentaron a gobiernos militares que en pos de la defensa de los grupos económicos dominantes impusieron políticas represivas que impedían la libre participación. El alto grado de organización condujo a que los sectores conservadores de la sociedad y el poder económico concentrado en alianza con las Fuerzas Armadas, decidieran interrumpir este proceso de movilización golpeando una vez más a la democracia. El 24 de marzo de 1976, el gobierno de Isabel Martínez de Perón fue derrocado por un golpe que dio inicio a uno de los más largos y sangrientos gobiernos militares de nuestra historia. La dictadura se constituyó como una junta militar, integrada por un miembro de cada arma: Jorge Rafael Videla por el Ejército, Emilio Eduardo Macera por la Marina y Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica. Los golpistas autodenominaron su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, porque su proyecto fue el de reorganizar nuestro país implantando un nuevo modelo económico, una nueva forma de acumulación que favoreció a la gran burguesía. El liberalismo como política económica de Estado significó volver a convertirnos en un país productor de materias primas destinadas al mercado externo, relegando así la industria nacional a una forma de producción subsidiaria de las grandes firmas internacionales, las cuales contaron con todas las ventajas. Solo una minoría fue beneficiada con la política de Martínez de Hoz, ministro de Economía durante la dictadura. Esa minoría estuvo constituida por las grandes empresas monopólicas transnacionales, además de beneficiarse del terror sobre la población, de la destrucción de las organizaciones gremiales, políticas e incluso sociales de los sectores populares, además de pagar menos por el trabajo argentino, de obtener reducciones de impuestos, de obtener facilidades de financiamiento. Esas empresas, Grupo Techin, Rogio, Arco, Ford, Grupo Macri, Clarín, etc., fueron desendeudadas por un Estado que hizo públicas sus deudas. Es decir, que transfirió la deuda privada de los grupos económicos al conjunto de los argentinos. Ahora bien, para que este modelo pudiera llevarse adelante, la dictadura eliminó a todos aquellos sectores que podían oponer resistencia. Para ello se puso en práctica un plan sistemático de represión que consistió en el encarcelamiento de miles de militantes, así como también el secuestro, la tortura y posterior desaparición de 30.000 compañeros y compañeras. El exilio fue también el destino de muchos que solo así pudieron escapar del terrorismo de Estado, separando familias, amigos y todo tipo de colectivos. Algunos lograron salir del país, otros tuvieron que emigrar desde dentro de la Argentina, todos dejando muchas veces lo poco que tenían para poder salvar la vida. Pero no solo militantes, estudiantes, trabajadores, artistas, etc. fueron víctimas de la represión. Los hijos e hijas por nacer de cientos de madres que se encontraban secuestradas en distintos centros clandestinos de detención fueron robados y apropiados ilegalmente por los militares y sus cómplices, negándoles el derecho a conocer su identidad. Durante años, más de 500 hijos vivieron sin conocer su identidad, pero poco a poco muchos de ellos la recuperaron y siguen recuperando. Todos estos crímenes fueron silenciados por la casi totalidad de los medios de comunicación,
que colaboraron activamente con la represión, criminalizando la lucha popular y la resistencia contra la dictadura, usando etiquetas como subversivo para referirse a una delegada obrera desaparecida o a un estudiante encarcelado, invisibilizándolos como compatriotas y militantes, justificando su represión. Los medios de comunicación fueron claves para justificar todos los días y a toda hora el plan de desindustrialización, el endeudamiento y la baja de salarios, todas medidas que formaron parte del plan de Martínez de Oz. Hicieron el trabajo ideológico para que el proyecto económico y el genocidio político se presente a nivel social como algo de naturaleza inevitable, que se debía hacer, y no como el proyecto político de un sector minoritario y privilegiado de la sociedad. Mientras esta fue la actitud de las empresas mediáticas, otros periodistas siguieron denunciando comprometidamente los crímenes cometidos por la dictadura, así como también su plan económico. Fue el caso de Rodolfo Walsh, desaparecido después de publicar la carta abierta a la Junta Militar el 24 de marzo de 1977. Otra complicidad provino del empresariado local, que propició el secuestro y la desaparición de muchos obreros. También la cúpula eclesiástica fue cómplice al silenciar los crímenes cometidos. Por eso decimos que el golpe no solo fue militar, sino también cívico y eclesiástico. Pese a todo, la dictadura fue denunciada por un grupo de mujeres que resistió el genocidio, mujeres que no cejaron en buscar a sus hijos, a sus nietos secuestrados, que no se detuvieron frente al maltrato, las amenazas, los asesinatos y el escarnio mediático, nuestras madres y abuelas, quienes supieron reclamar ante la Junta Militar, ante la prensa y los tribunales internacionales desde el inicio mismo de la dictadura, movilizándose en plena época del terror, cuando la sociedad estaba golpeada e inmovilizada. A la represión se sumó la guerra. Malvinas fue el último zarpazo de una dictadura que en 1982 atravesaba por una fuerte crisis ante las consecuencias de la propia política económica implementada y ante las denuncias, tanto en el país como fuera de él, respecto a las constantes violaciones a los derechos humanos. Miles de jóvenes que estaban haciendo el servicio militar obligatorio fueron enviados a matar y morir con el objetivo de recuperar las islas, para que así la dictadura volviera a contar con el apoyo de la sociedad. Pero la guerra se perdió y esto precipitó el fin de la dictadura. En 1983, las argentinas y argentinos volvimos a votar y así comenzó una nueva etapa de democracia institucional. Poco más de un año después, en 1985, se llevó a cabo el juicio de la Junta Militar, que condenó a los principales responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Sin embargo, las leyes de obediencia debida y punto final, arrancadas al gobierno de Alfonsín con levantamientos militares y presión mediática, dejaron sin juicio y castigo a quienes ejecutaron las órdenes y a quienes aún no habían sido denunciados. Pocos años después, entre 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a quienes habían sido condenados pocos años antes. Los represores quedaron libres y así se instalaron la impunidad y la desmemoria, fundamentales para un nuevo ciclo neoliberal de privatizaciones y endeudamiento improductivo del Estado. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos siguieron luchando y reclamando para obtener justicia. En el año 2003, después de 27 años de lucha de organismos de derechos humanos y de un recuperado movimiento popular en nuestro país, y con la decisión política del entonces presidente Néstor Kirchner, se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, y pocos años después la justicia falló en contra de los indultos. Se abría así una nueva etapa que permitió volver a encarcelar a los genocidas y procesar a cientos de represores que nunca habían sido juzgados. Este fue el primer paso hacia el establecimiento de los derechos humanos como política de Estado. Por primera vez el Estado Nacional puso en práctica una serie de medidas que permitieron recuperar la voz y la vida política y social de los desaparecidos y represaliados por la dictadura, ya no como la caricatura macabra de su versión apátrida, sino como militantes que desde distintas corrientes políticas antiimperialistas se organizaron para construir un país libre. Se visibilizó también a los expresos políticos y a las familias de los compañeros detenidos desaparecidos, permitiendo así que la sociedad argentina volviera sobre su propio pasado para reflexionar sobre él. Es necesario que aprendamos, que nos contagiemos, que nos inspiremos en aquella generación militante y en los motivos por los que luchó. El modelo de país por el que dieron la vida a los 30.000 sigue urgentemente pendiente y es motivo suficiente para ganar las calles y construir un freno a la nueva avanzada de los sectores conservadores.